Sabéis perfectamente que cuando miramos un genograma, o sea, cuando miramos lo que ha pasado en las generaciones anteriores, en lo sistémico de nuestras familias, con lo que nos encontramos, ¿con qué es? Con historias en las cuales nuestras familias han tenido periodos en los que han podido fluir de una forma más tranquila en la vida, ¿eh? Y en otros momentos de la vida, pues las cuestiones sociales, las cuestiones de vida han llevado a nuestras familias a situaciones difíciles de supervivencia, ¿vale? Pero hay familias, que si tú miras las últimas 4 generaciones, por ejemplo, tú ves que lo que pasa en esas familias es que es supervivencia, 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 supervivencia. O sea, el objetivo número uno y casi único de esas familias es la sobrevivencia. ¿De acuerdo? Sobrevivir. Entonces, ese proceso de sobrevivencia ha llevado a que finalmente en esa familia hay un mensaje que es un mensaje puede ser un mensaje muy explícito o implícito, ¿eh? Pero es un mensaje en el cual lo que sucede es que lo que se dice es eh, aquí hay que sacrificarse, aquí hay que trabajar, aquí hay que ganar mucho dinero o hay que ganar dinero o o sea, si no se gana dinero no vale, ¿de acuerdo? Porque la vida cuesta sacrificio, esto es un valle de lágrimas, bueno, las mil y una formas en las que ese planteamiento de ser una familia del tener se ha implantado, tiene que ver con unos hechos concretos. Y es que nuestras familias, pues en algunos momentos de la vida pueden estar viniendo ¿de dónde? Pues a lo mejor vienen de la miseria o vienen de la pobreza, ¿de acuerdo? O vienen de lo justito, ¿vale? Bien, esta realidad que tiene que ver con cómo ha sido con nuestra familia, eso es lo que llamamos una familia del tener. Cuando por decirlo de alguna manera, a lo mejor resulta que en una generación en medio se ha vivido mejor, ha habido una situación más tranquila, todo lo que tú quieras. Pero el mensaje de fondo sigue siendo un mensaje que tiene que ver con el tener. Por ejemplo, es la típica situación en la que un hijo le dice a sus padres, mamá, yo quiero dedicarme, o papá, yo quiero dedicarme yo qué sé, a la música, y el padre y la madre, o el padre o la madre le dicen, sí, hijo, sí, tú dedícate a la música, ¿vale? Pero luego estudia algo más, ¿vale? Algo que te dé dinero. Esto es un clásico. Me explico, cuando un padre o una madre dice algo así, es porque en realidad el mensaje que tiene, es un mensaje que tiene que ver con el tener. O sea, su mensaje oculto, el que lleva en su interior de una forma oculta, es el mensaje de que en realidad la confianza en la vida es mínima, ¿de acuerdo? Y entonces aquí lo que hay que hacer es, pues esto, o sea, si la música no te sirve para ganar dinero, y evidentemente es muy difícil que con la música te ganes el dinero, pues entonces lo que tienes que hacer es, bueno, tú, si te gusta la música, pues muy bien, vale, hijo, no, tú estudias música, tal y que cual, tienes tu banda, tal, pero en realidad lo que tienes que hacer es estudiar algo que realmente dé dinero, que permita que te ganes la vida. Esto lo comprendemos bien, ¿verdad que sí? Y de un modo o de otro, o lo hemos vivido, o sabemos que hay alguien cercano que lo ha vivido, como sea. Entonces, por lo tanto, hay familias del tener que el mensaje del tener es ese, mucho más allá de que pueda haber alguna generación en medio que no sea una familia, que de alguna manera hayan tenido una situación mucho más holgada, etcétera. Incluso una persona puede ser multimillonaria, ¿vale? Tener dinero para enterrar generaciones, pero en realidad no puede dejar de pensar en el dinero ni en el tener.
Por ejemplo, hay millonarios que, como digo, tienen esta situación, pero ves que no dejan de trabajar y continuamente están amasando fortuna y fortuna y fortuna, y tú dices, bueno, pero ¿por qué lo harán, no? ¿Por qué lo harán si no tienen ninguna necesidad? Pues muy sencillo, tremendamente sencillo, porque el mensaje sistémico está operativo, absolutamente operativo. Y la persona, cuando deja de responder al mensaje operativo que hay en su familia, ¿qué siente? Se siente mal, se siente con una insatisfacción. Entonces, automáticamente, ¿vosotros creéis que un tío, no sé, pues yo que sé, como podía ser, yo que sé, pues Rockefeller, este tipo trabajaba por dinero? Pues claro que trabajaba por dinero. Lo que pasa que no es que lo necesitase, sino que en realidad él, si tú ves su genograma, te das cuenta de que viene de una familia del tener absoluta. Y absolutamente, ¿qué pasa? No se siente en calma si no hace eso. Punto. Y eso puede ser con alguien que tiene millones y millones o alguien que tiene poco. ¿Entendéis? Porque en realidad está el mensaje, ese mensaje que no te permite tener tranquilidad si no eres leal a eso con lo que tú estás vinculado, a esos valores que tú te has tragado, a esas piedras negras que tú te has comido de tu propio sistema y a los que estás respondiendo. ¿Vale? Muy bien. Luego están el otro tipo de familias, que son las familias del ser. ¿Qué es una familia del ser? Una familia del ser es una familia que muy a menudo son familias que por generaciones, por decirlo de alguna manera, han tenido una situación o bien económica o bien de vida. Por ejemplo, a veces no es en sí que tengan mucho dinero, sino que han sido familias, por ejemplo, imaginaos familias que, por ejemplo, que tenían una vida en el campo, ¿no? Que tenían tierras, que tenían animales y que tenían a lo mejor no tenían mucho dinero, pero tenían una vida que era autosuficiente por generaciones. Entonces, han podido realmente muchos de ellos hacer aquello que realmente les hacía sentirse felices. Por ejemplo, la tierra, los animales, el campo. Entonces, a menudo esto lo han traspasado a sus hijos, este amor por la tierra, este amor por el campo, este amor por los animales. Claro, ahí puede haber perfectamente una situación de ser una familia del ser y que no haya dinero. ¿Me explico? O sea, igual que en el hecho de tener mucho dinero no significa que no seas de una familia del tener, el hecho de no tener dinero no significa que una persona no pueda venir de una familia del ser. ¿Vale? O sea, el dinero es una cosa y el ser, el tener es otra. Hablamos de supervivencia y de confianza. Confianza como para poder de alguna manera, pues, abrirme a la vida, permitirme cosas. Por ejemplo, cuando le decimos a nuestros hijos que quieren tener una vocación y nos dicen, mira mamá, yo quiero ser artista de cine o quiero ser músico, ¿vale? Y nosotros le decimos, porque sentimos que confiamos en la vida y confiamos en él, y le decimos, le podemos decir, pues claro, hijo, si tú quieres hacer esto, venga, adelante, yo te apoyo, ¿vale? Y no le decimos, hijo, bueno, pues tendrás que estudiar algo que te dé dinero. O sea, pues en realidad es porque posiblemente algo de mí, aunque venga de una familia del tener, ya es consciente de esto y automáticamente soy capaz de hacer un movimiento de no seguir a ese espacio del tener y admitir esto que ya sabéis, ya hemos hablado de la culpa buena, de sentirme culpable y aceptar que puede ser bueno para mi vida o para la vida de mi hijo que él se pueda permitir ser. Pero yo puedo estar viniendo de una familia del tener. Entonces, a menudo hay personas que, por ejemplo, vienen de familias donde el ser está permitido y se le dice a la persona,
por ejemplo, imagínate que viene de una familia donde la mayoría han sido profesores, se han dedicado al mundo de la educación, al mundo del arte, al mundo de la pintura, o vienen de una familia donde ha habido una familia de profesionales, donde ha habido medios, ¿no? Y entonces, bueno, pues el hijo o la hija quieren ir hacia otro lado y se les apoya en esto, ¿de acuerdo? Y ellos no se sienten mal por permitirse esto. Yo a veces pongo el ejemplo de que yo tengo una amiga, es una maravilla ella, porque es una gran amiga mía de Madrid, que viene de una familia de clase noble, ¿no? Noble quiere decir de títulos nobiliarios, de la Castilla castellana, ¿no? Y ella es muy interesante, porque más de una vez se ha presentado en mi casa y se presenta en mi casa bueno, y dice, hola Joan, y se queda un mes, ¿vale? Entonces, ella no tiene conciencia y tiene casi 50 tacos, y ella no tiene conciencia de que las cosas valen esto o no valen lo otro. Ella no trabaja, no ha trabajado en la vida, pero tampoco tiene dinero. No es que ella tenga dinero, porque su familia sí que es de nobiliaria, pero de aquella que tienen títulos, pero no tienen nada más, ¿no? Pero ella se nota que viene de una familia del ser, porque ella siente una confianza en la vida absoluta. Entonces ella va por el mundo y ella nunca piensa que no va a tener dinero. Entonces ella llega a casa, se planta en casa tranquilamente, pues bueno, está un mes en casa, a par y cuchillo, y bueno, y cuando se va, dice Joan, porque es una pintora excelente, pero no se le ocurre que tiene que vender cuadros y es buenísima, buenísima es poco, ¿no? Entonces dice, Joan, he pintado un cuadro precioso, ahí lo tienes, ¿vale? Y te deja unos cuadros ahí que luego cualquiera que lo ve dice, oye, este cuadro ¿dónde lo has sacado? Yo te lo compro. Y más de una vez le he dicho, oye, ¿por qué no hacemos una exposición y vendemos todos tus cuadros? Y dice, haz lo que quieras, yo ya te lo he regalado, haz lo que quieras. Claro, es esa visión que tiene que ver con, ella es claramente alguien que tiene una visión del ser y se pasa la vida pues haciendo formaciones, haciendo cursos, y bueno, ¿y cómo le sale el dinero? Es que no le preocupa, pero le sale, le aparece, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una confianza que viene de un lugar muy antiguo. Igual que el que tiene la desconfianza tiene que estar todo el día buscando dinero y batallando con el dinero, pues el que la tiene, pues lo vive de otra manera. Y a mí siempre me ha hecho pensar mucho ella en este ejemplo, ¿no? Luego lo he visto en mucha otra gente, ¿no? De otra manera, de una manera más ordenada. En su caso es muy así, ¿no? Es un ejemplo que os pongo para que lo entendáis. Por lo tanto, aquí es importante que os planteéis, bueno, ¿yo de dónde vengo? ¿Vale? O sea, básicamente, porque tú puedes decir, no hay familia, yo te puedo decir, no hay familias puras. Puede que tú tengas una parte de la familia que sea el tener y otra que sea el ser. O puede que sea una parte de la familia que sea 3 generaciones del tener y 2 del ser. ¿De acuerdo? Bien, sea como sea, es importante que te des cuenta de qué domina tu vida. ¿Qué domina? ¿Qué es dominante para ti? ¿Vale? Porque os hago la siguiente pregunta, para que la penséis. ¿Qué es más importante, tener o ser? Esta es una buena pregunta para todos, ¿vale? O sea, ¿qué es más importante, tener o ser? A ver, los que piensan que es más importante tener, que levanten la mano. Bien. Los que han hecho ya el trabajo, que se callen. Marta. Y los que piensan que es más importante el ser, que levanten la mano. Joan, que yo no he hecho el trabajo, que yo no he hecho el trabajo, que yo no he hecho el curso. Si No, te hablo de refieres a otra mí, yo no he hecho Marta. el curso. Hablo de otra Marta. Ah, vale. Otra Marta. Hablo de Marta Vale, mayor. vale. Bien, los que pensáis que es el ser lo más importante. Venga, que levante la mano.
Bien. Pues no. Es tan importante tener como ser y ser como tener. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esto es pirámide de Maslow. Si no tenemos, difícilmente podemos tener espacio para ser también. ¿De acuerdo? Pero nosotros que tenemos lo básico todos, yo creo que hay un planteamiento que tiene que ver con que seamos capaces de darnos cuenta de dónde estamos en nuestra vida con esto y a dónde queremos ir con esto. Porque sin duda alguna, muy a menudo, lo que hacemos con este tema es que si estamos completamente pillados por el tener, pues vamos a teñir nuestra vida de esto, de desconfianza, de pelea, de sacrificio, de no dejarnos descansar, de no permitirnos lo personal para nada, de no permitirnos, de priorizar desde un lugar que tiene que ver sobre todo con el tener. Y si, por ejemplo, pues mi identificación es plena con el ser, como le pasa a esta amiga mía, por decirlo de alguna manera, pues a lo mejor lo que sucede es que, pues que yo estoy muy en las nubes y muy en una situación de tal, pero no conecto con la realidad, que es lo que pasa a esta amiga mía, que no se da cuenta bueno, de que como mínimo pide permiso, ¿no? Pues no, o sea, no se da cuenta y lo hace sin darse cuenta, ¿vale? Y bueno, entonces, evidentemente, que tú puedas darte cuenta de esto y a partir de ahí ver qué necesitas desarrollar y cómo ha habido una serie de mensajes del tener y del ser en tu familia, que significan piedras negras o piedras blancas, ¿de acuerdo? O joyas, o sea, valores o creencias limitativas. ¿Me seguís hasta aquí? ¿Sí? Bien. Visto esto, parte del trabajo que vamos a hacer nosotros va a tener mucho que ver con comprender esta parte. ¿De acuerdo? Es la primera parte del trabajo. Entonces, que ya empieces, como tienes el plano en casa, tú empieces ya a explorar un poquito esa parte tuya del tener y del ser, como es una base muy sólida para poder hacer el resto del trabajo que queremos hacer. ¿Vale? Porque en la medida en que tú te das cuenta de esto, si tú, por ejemplo, eres una adicta al sacrificio, pues por algo se da. ¿No? Entonces, y tú ves de dónde viene, pues entonces vamos a empezar a ver cómo puedes empezar a transformar esto y cómo puedes empezar a poner en tu vida también una parte que no sea del tener, sino que sea, digamos, de aflojar ese miedo a la supervivencia y de alguna manera empezar a ofrecerle a tu vida aspectos del ser a los que te das permiso y en los que te permites de alguna manera vivir de un modo más sano para tu vida. ¿Vale? ¿Cuántas personas así a bote pronto de las que hay aquí se podrían identificar así y decir, yo me siento una persona del tener? Que levanten la mano. Bien. ¿Y del ser cuántas? Una, dos, tres, cuatro. Muy bien. Perfecto. Bien. Pues esta sería la primera base del trabajo que vamos a empezar a hacer el próximo día. ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta, esto ya lo sabéis, que nosotros somos el resultado de lo que fueron ellos. No solo física o genéticamente, sino también en lo emocional. Por lo tanto, las respuestas emocionales que ellos tuvieron a todos esos hechos graves que se sucedieron con los aspectos vocacionales, profesionales y de dinero, en definitiva, con cómo se vivió la supervivencia, tienen una importancia clave en cómo tú te manejas en la vida. ¿De acuerdo? Muy bien. Si podemos, Aurora, ¿podríamos por favor poner el plano? Y yo me sitúo Sí, Joan, voy.
con el plano. Comparto. Bien, ya sabéis que podéis pararme para hacerme cualquier pregunta en cualquier momento, no tenéis que esperar a nada, solamente decir, quiero hacer una pregunta y la haces, ¿vale? O una intervención, la que quieras, como siempre, ¿vale? Bien, entonces, aquí tenemos el plano, entonces veis que en la parte que tenemos, como siempre, manejando lo sistémico y lo biográfico, que ya lo hemos hecho en toda la formación, veis que tenemos una parte que dice madre sistémico, madre biográfico, padre sistémico, padre biográfico. Entonces, aquí tenemos tanto en el ser como el tener, hay una parte que indudablemente es positiva de lo que hemos, serían las joyas de lo que nos han ofrecido, ¿verdad? Porque claro, hay valores o hay aspectos de lo que ha pasado con nuestras familias en el tener o en el ser que en realidad son aspectos positivos para nosotros. O sea, son las joyas. Entonces es importante y normalmente los vivimos casi como más como valores, ¿no? Entonces es importante que podamos ver de la familia de la madre o de mi madre, o sea, biográficamente sería de mi madre, pero de la familia de mi madre, que de alguna manera es un valor y que respecto del ser y que es, digamos, una limitación respecto del tener, respecto del ser, y igual respecto del tener. Porque si puedo hacer ese trabajo, y ya lo podéis ir mirando, o sea, en vuestro, de aquí al taller, o sea, si puedo ir haciendo ese trabajo, yo ahí me voy viendo, porque al fin y al cabo, yo no me doy permiso, en virtud, o me doy permiso en virtud de lo que son valores o de lo que son creencias limitantes, ¿vale? Pero estamos muy acostumbrados a manejarnos con los valores y las creencias limitantes biográficas. Pero a nosotros no solo nos importan las biográficas, nos importan mucho las sistémicas. Por tanto, ese sería lo que os estoy planteando como clave y que podáis ver, ¿vale? Bien. ¿Queda claro esto, lo que tiene que ver con la parte del tener y del ser y cómo esto está en el plano? ¿Lo vais viendo? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Bien. Avanzamos. Yo estoy tranquilo en cuanto a que sé que si alguien tiene una duda o algo que no ve claro, que va a desconectar el micro y va a decir, Joan, tengo una duda, o va a decir lo que quiera, ¿vale? Por lo tanto, Joan, sí, sí. ¿podrías poner algún ejemplo concreto? ¿De qué? Por ejemplo, un ejemplo del ser positivo. De la madre, por ejemplo, de la madre, de la parte madre-familia, ser positivo, un ejemplo concreto, por ejemplo. Bueno, puede haber muchos, es que es infinito eso, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, digamos, cuando hablamos a veces de las piedras blancas, Sí. ¿os acordáis que hablamos de las piedras blancas? De una piedra negra pintada de blanco que a veces está como un introyecto, etcétera, etcétera. A veces eso puede parecer que es una piedra blanca, como yo le digo, eso puede parecer de alguna manera un valor, pero a veces no, es un valor, está tintado de un valor, pero en realidad acabamos descubriendo que no es un valor, sino que es realmente algo negativo para mi vida, ¿no? Pero a veces... Por ejemplo, podría ser buena persona. Por ejemplo, sí, a veces tienes que ser una buena chica, ¿no? O sea, hija, tienes que ser una buena chica, ¿vale? Esto podría ser un introyecto de piedra blanca, que digo yo, ¿no? O sea, porque vale, hombre, uno dice, hombre, ser una buena chica, pues está bien, ¿no? Ser buena chica, sí, depende para qué. Porque en un momento de la vida ser buena chica a lo mejor te va a servir para todo lo contrario, ¿de acuerdo?
O sea, porque tú te vas a comer lo que te tiren encima por ser buena chica y por ser buena chica. Y lo que necesitarías en realidad es ponerle un límite como una catedral y decirle a la otra, oye, mira, hasta aquí llegamos, ¿no? Pero no te lo permite el ser buena chica. Entonces, en el ser y en el tener también hay mensajes que pueden ser de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, un ser positivo es que va a depender mucho de la situación de cada persona, pero por ejemplo, un ser positivo puede ser el hecho de que en un momento determinado, o sea, imagínate que que tu madre te da un mensaje en negativo, ¿no? Que es un mensaje que quiere decir, bueno, hija, ¿tú cómo vas a ser artista? Te dice tu madre, por ejemplo, ¿no? Y entonces tu padre, al que tú estás muy ligada, o sea, que hay una vinculación muy fuerte, tu padre te da el mensaje completamente contrario y te dice, pues mira, ¿sabes que la bisabuela se dedicaba, yo qué sé, pues era cantante o se dedicaba a no sé qué, ¿no? ¿Ah, sí? Y claro, eso te da un mensaje que es de un ser un mensaje positivo de ser, ¿no? Como permiso para ser, porque resulta que había alguien en la familia que era así. Por ejemplo, recuerdo un caso de una alumna mía que por ejemplo, ella, digamos, no se permitía ser artista porque resulta que su bisabuela, ¿eh? Descubrió que su bisabuela, en su familia no se lo permitían, porque resulta que su bisabuela cantaba en cabarets, ¿vale? Entonces, es como que la familia la excluyó completamente porque ella era una mujer que era una cantante muy buena, pero cantaba en cabarets. Entonces, claro, la familia la consideraba, pues, no es que ella fuera prostituta, era una artista, pero cantaba en cabarets, ¿no? Entonces la consideraban como una mujer de mal vivir, por decirlo de alguna manera. Entonces ella, o sea, el mensaje negativo que había en la familia de la madre era un mensaje que ser artista era ser una mala persona. Entonces, de alguna manera, ahí había un ser negativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Entendéis? ¿Entiendes esto, Marta? Sí, sí, con el ser Perfecto. sí, con el tener ya ahí ya tampoco, no sé, Con un el tener es más ejemplo. fácil, mucho más fácil, mucho más fácil. Por ejemplo, o sea, hay un tener positivo que es que evidentemente todos necesitamos, por ejemplo, el esfuerzo, esforzarme. O sea, hijo, tienes que esforzarte para hacer tus estudios, tienes que esforzarte para Hombre, hacer esto. El esfuerzo es algo que yo creo que es naturalmente positivo para cualquier ser humano, pero el sacrificio decirle, por ejemplo, hija, o sea, esto es un valle de lágrimas, por ejemplo, y tienes que dedicarte a ganar dinero, porque si no te dedicas a ganar dinero, o sea, pues te va a ir mal en la vida. O sea, lo primero es que te ganes la vida bien. O sea, hay muchos mensajes de este tipo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué mensaje es el que a ti te atrapa, ¿no? Y donde no puedes ni permitirte descansar y donde no puedes permitirte relajarte, quedarte tranquila, ¿vale? O sea, en cada persona será diferente, o sea, pero evidentemente hay un mensaje y hay una creencia limitante en el tener, y hay una que puede ser positiva, porque tener es absolutamente necesario y bueno para la vida y sano para la existencia, pero hay un tener desde el sufrimiento y hay un tener desde la alegría de vivir, desde la confianza, desde el ser. O sea, es como que el ser y el tener en realidad serían las dos caras de la moneda de la vida, pero cuando me quedo anclado completamente en un rincón, que es el del tener, del sacrificio del tener, o en un rincón del ser, ¿no? De decir, bueno, no, yo no necesito nada.
Y yo no necesito nada, pero me planto un mes en tu casa, ¿vale? No necesito nada, pero vivo de otros. No necesito nada, soy el gurú caracucu, ¿eh? Y evidentemente estoy viviendo del sol, ¿eh? Pero vivo de otros. ¿Me explico? Entonces, claro, es como que bueno, en realidad Yogananda no hay más que uno que pueda vivir del sol, ¿no? O sea, los demás tenemos que dedicarnos a encontrar una forma de alimentar nuestro cuerpo y de alimentar a los nuestros. Siempre en esa idea que yo siempre os hablo de que somos, digamos, personas aterrizadas y normales, ¿no? Que no estamos hablando de seres especiales, ¿no? Seres normales, ¿eh? Desde el primero al último de los que estamos en el orden, ¿no? Entonces, evidentemente, desde ahí, desde ese lugar, cómo nos manejamos con estos permisos en el ser y el tener es clave. Clave, ya os digo yo que es la madre del cordero de todo lo demás. Por eso, bueno, si tú te das cuenta de que tú eres una persona del tener, bueno, pues evidentemente que eres de una familia del tener y tendrás que ver un poco cuáles son los mensajes negativos de ese tener y de dónde vienen. Porque ahí están los frenos. Y si localizamos los frenos, entonces evidentemente podremos ir a desfrenar esas situaciones con nuestras herramientas. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. ¿Vale? Seguimos. Yo quería Adelante, 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 adelante. Tengo la sensación de que muchas veces estos dos mundos en realidad están en contradicción dentro de una misma familia, ¿no? Porque a lo mejor tus padres te dicen, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero en el fondo el ambiente que se vive en casa es un ambiente del tener, del sacrificio, de la insatisfacción, por mucho que de palabra haya un permiso para el ser. Entonces, un poco, ¿no? Esto que dicen de haz lo que te digo y no lo que yo hago, ¿no? O sea, y por mucho que a lo mejor haya habido un cierto permiso para el ser, lo que se ha mamado en el ambiente familiar es totalmente del tener, ¿no? Es que es justo exactamente esto que os decía del mensaje explícito y el mensaje implícito. O sea, digamos, siempre creo que os lo he dicho ya más de una vez, que los niños y los hijos nunca hacen lo que les decimos. Los hijos hacen lo que ven. O sea, ellos imitan lo que ven. Y le podemos cantar misa en latín, pero ellos hacen lo que ven. Esa es su lealtad. Si ven infelicidad, ellos aprenden a buscar esa infelicidad. Si ven, digamos, preocupación enorme por el dinero y por el sacrificio, pues eso es lo que van a coger, aunque le digan otra cosa, ¿vale? Sobre todo si viene de la parte de la familia que ella, de alguna manera, la persona, de alguna manera, le da mucho más valor. O sea, no tiene el mismo valor lo que viene de una parte de la familia que de la otra para cada hijo, porque hay aspectos en los que tomamos de una parte de la familia y otros en los que tomamos de otra. Por ejemplo, a lo mejor, si los aspectos que tienen que ver con la supervivencia y con el ganar dinero han estado más relacionados en tu familia con la familia del padre, pues posiblemente tu escucha más fuerte en ese sentido va a ser hacia la familia del padre, ¿no? Entonces, es un mensaje que tú vas a pillar ahí con más fuerza. Luego, a lo mejor resulta que lo que estás necesitando es compensarte con lo que viene de la familia de la madre. Por eso a veces me dicen, en consulta me dicen a veces, bueno, pero es que yo no tengo a nadie que yo recuerde en mi familia a quien yo pudiera de alguna manera agarrarme a que yo podría darme permiso para vivir esto, ¿no? Y le digo, bueno, y yo siempre suelo decir esto, ¿sabéis qué pasa? Que es posible que en tu familia esté esa persona, pero nadie se acuerda o no se acuerda nadie. Digo, también podemos trabajar con la creación de esa imagen, ¿no? Y cambiar el relato, ¿no? Como decir, bueno, pues vale, yo tuve, no sé dónde está, pero yo tuve una antepasada que fue artista.
Y de aquí me viene a mí que yo me permito tocar la guitarra como la toca nuestra querida Laia o nuestro querido Xavi, ¿no? Pues bueno, ¿por qué? Pues porque de algún sitio les viene esos talentos. Ya hablaremos de los talentos, lo tenemos ahí más adelante, ¿no? Pero comprendes, Merche, que lo implícito es realmente el mensaje. Por eso, cuando a nuestros hijos hoy en día, nosotros, que claro que somos tan modernos, ¿no? Y que de alguna manera, pues claro, nos podemos permitir el hecho de decirle a nuestros hijos, no, hijo, tú haz lo que tú quieras, etcétera, etcétera. Decimos, tú haz lo que tú quieras, pero luego nosotros, ¿qué hacemos? Currar y 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 currar todo el puto día. Y finalmente mi hijo te mira al hijo y dice, no, bueno, pues yo lo mismo, ¿no? Esto es lo que hay. ¿Vale? Merche, tienes toda la razón, es así. ¿Vale? Gracias. Muy bien. Sandra, querías algo también, ¿no? Sí, a mí me cuesta, Joan, cuando has hablado de los valores y las creencias limitantes biográficas o sistémicas, me cuesta mucho ver la diferencia, porque si yo me atiendo a las biográficas, me van a venir de mi madre o de mi padre, con lo cual ya son sistémicas. Y a No mí me siempre, cuesta mucho. cariño, no siempre, Sandra, ¿sabes? Esta es una discusión que siempre tenemos con lo sistémico, ¿no? O sea, todo lo biográfico no es sistémico. O sea, hay muchas cosas que generamos en estas generaciones. O sea, ¿por qué? Porque si no, todo estaría vinculado a lo de atrás, pero no es verdad. Nosotros somos creadores de asuntos sistémicos posteriores. Tenemos nuestros propios errores como generaciones, ¿no? Entonces, Vale. en ese tema también puede pasar que, por ejemplo, al unirte tú a tu marido, ¿vale? Ahí se produce un nuevo sistema. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese nuevo sistema la unión de tus creencias limitantes y de tus permisos a la unión de ello, de lo de tu marido, ahí puede generar nuevas situaciones, tanto de creencias como de creencias limitantes como de valores, que acaben teniendo una fuerza posterior y generen una situación biográfica que no estaba cuando tú estabas solamente con tu familia de origen. ¿Me explico? Por eso, en todos los aspectos, los nuevos sistemas que creamos cuando nos unimos a otra persona, digamos, pueden generar situaciones biográficas que no estaban anteriormente. Y las generan, es evidente. Con lo cual, lo biográfico sería como mirar un poco más adelante. Lo biográfico sería desde que, si miramos lo tuyo... Desde lo nuevo. De todo lo nuevo, desde que tú naciste hacia adelante. Y si miramos a tus hijos, desde que ellos nacieron hacia adelante. Todo lo que ellos han conocido, si han conocido a sus abuelos, todo lo que ellos han conocido. Lo sistémico, digamos, puede incluir a lo biográfico, pero lo biográfico muchas veces no es sistémico. Muchas de las cosas que vivimos pueden ser graves y sin embargo no acaban teniendo una marca sistémica. ¿Sabes por qué? Pues porque se han gestionado bien a nivel biográfico y como se han gestionado bien, simplemente en esas generaciones, a lo mejor en 2 generaciones se extingue y nadie se acuerda ya de ello ni tiene ninguna importancia. Con lo cual, resumiendo, lo sistémico sería lo que perdura en el tiempo. Exactamente. Lo sistémico es lo que perdura, lo sistémico es lo que es transgeneracional. ¿De acuerdo? Y perdura en el tiempo. Y lo biográfico son hechos que suceden, pero que si los transitamos bien no tienen por qué quedarse. Exactamente. O sea, la conciencia sistémica, lo que llamamos la conciencia sistémica o el alma familiar, en realidad solo se queda con los asuntos que necesitan ser repetitivos, que necesitan ser movilizados más adelante de nuevo. ¿Por qué? Porque como no se han resuelto, entonces a través de los 3 órdenes del amor, lo que hace la conciencia sistémica es presionar a la nueva generación. ¿Para qué?
para que verdaderamente tenga una oportunidad de resolución, esa exclusión o ese desorden jerárquico, lo que sea, ¿no? Entonces, evidentemente, todo lo biográfico no se convierte en sistémico. Se convierte en sistémico, una cosa es un árbol genealógico, pero en el genograma lo que nosotros vemos son los hechos relevantes que no han sido resueltos en las generaciones anteriores y que están teniendo una influencia sobre las generaciones actuales. Eso es lo que constelamos, lo que hacemos movimientos sistémicos, lo que hacemos todos los trabajos para resolver esos frenos que llevamos encima. ¿Vale? Vale. Ahora sí. Perfecto, muy bien. Perdona, Joan. Hola. Sí. Mira, es que ahora me viene una duda. Por ejemplo, si en tu biografía, ¿no?, hay un padre que sí que gana el dinero, pero que lo pierde por ludopatía o lo que sea, es un tema biográfico. Pero puede ser que venga de atrás Sí, eso. podría. Ahí, por eso siempre que cuando trabajamos, lo que primero vemos es si es biográfico, si algo que está biográficamente ahí, y entonces muy a menudo preguntamos, ¿hay más hechos en tu familia que puedan tener que ver con pérdidas de dinero, ¿de acuerdo? O con estafas, o con que se ha ganado el dinero mal, o con que se ha ganado el dinero de una forma incorrecta, o se ha aprovechado de otros. O sea, porque muchas veces, ahora cuando hablemos de dinero, hablaremos de eso, la forma de tener dinero y la forma de perderlo tiene mucho que ver con esas lealtades anteriores, ¿de acuerdo? Con esas lealtades. O sea, si resulta que se ganó el dinero, el tener, se ganó con el sufrimiento de otros o de una forma oscura o como fuera, pues evidentemente es muy posible que las nuevas generaciones, a lo mejor cuando reciben el dinero, pues tal como lo reciben, lo sueltan rápido, porque es como si les quemasen las manos. O hacen que les estafen, o buscan formas de asociarse con gente que les acaba timando. Son diferentes maneras de tener el dinero. Hablaremos de eso. Vale. O sea, nacería como biográfico, pero al final acabarás podría ser sistémico, pero también podría no ser sistémico, no podría ser ser sistémico. biográfico. Vale. Entendido, sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos un poco a esta otra parte, que sería la parte de las áreas, el área de fracaso y el área de éxito. Estas dos áreas son dos áreas claves en la vida de una persona y en la vida de una familia. Porque nosotros tenemos una tendencia a... Fijaos cómo hacemos esto, ¿no? Decimos, esta es una persona de éxito. Decimos. O este es un fracasado. Decimos. O sea, ¿verdad que esto lo decimos? Es así, ¿no? Bien. Esto es manda cojones, digo yo, cuando escucho esto, ¿no? Porque en mi interior yo pienso, no sé, ¿seré yo el único que siento que soy un fracasado? ¿O que siento que soy una persona de éxito? O sea, yo no puedo comprender la vida sin el fracaso y sin el éxito como las dos caras de una misma moneda que simplemente son y significan ensayo-error. Significan cómo aprendo a existir, cómo aprendo a vivir. Entonces, mi vida está llena de fracaso y mi vida está llena de éxito. Pues todo lo que he tenido que ir aprendiendo en la vida lo he aprendido así, desde que era un niño y empecé pues por rastrear, luego gatear y al final me puse de pie. Pues en cada uno de esos movimientos había fracaso y había éxito y me pegaba hostias en el suelo y luego pues todos los que tenemos hijos podemos ver claramente cómo aprendieron nuestros hijos a caminar y a todo, ¿verdad que sí? O sea, o es que de golpe se puso de pie y se puso a correr. No. O sea, fracaso y éxito permanente, ¿no? En todas las cosas. Que pusieras... En todas las cosas de la vida, ¿no? Es así, ¿no? Bien, entonces es como ser capaces de poder darnos cuenta que si no soy capaz
de darme cuenta que hay a menudo cuando hacemos los currículums vitae, hacemos como un currículum vitae que es un currículum, digamos, de éxitos, ¿no? O sea, y sin embargo, yo hablo a menudo de esto del currículum fracasional, ¿no? O sea, que es el hecho de decir, bueno, solo me cuentas lo bien que te ha ido, ¿no? Pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo has llegado aquí por arte de Birli y Berloque? No te creo. ¿Cómo te voy a creer? ¿Cómo te voy a creer? No te creo porque soy un ser humano y que me ha tocado como a ti cagarla mucho y aprender mucho, ¿no? Y finalmente, pues venga, lograrlo. Pues bueno, no me cuentes solo cómo lo has logrado, cuéntame también qué aprendiste con esto que yo llamo el currículum fracasional, ¿no? Entonces, bueno, esto para todos nosotros es importante que lo comprendamos, ¿no? Porque si tú puedes aceptar esto con naturalidad, dejas de mirar hacia ese lugar que es como estar de puntillas y cansada en tus pies, ¿no? Que es el hecho de que tengo que tener éxito, tengo que tener éxito, tengo que tener éxito. Pero pon los pies en el suelo, mujer. ¿Qué importa si tienes éxito o fracaso? Lo importante es que sabes que finalmente acabarás siendo excelente en algo. Pero esa excelencia vendrá de que te permitas el éxito y el fracaso como la forma de avanzar natural. Fijaos, casos como, yo qué sé, casos muy claros, de personas que han vivido en el éxito absoluto, y cómo eso los ha llevado de forma tremenda a estar en una infelicidad brutal, ¿vale? No sé, yo qué sé, pues Michael Jackson, o la Amy Winehouse, o cualquiera de estas personas de un éxito arrollador, ¿de acuerdo?, que no se podían permitir el fracaso de ninguna manera, ¿vale? ¿Cómo acaban esas vidas? Como el Rosario de la Aurora, ¿vale? Hoy en día tenemos un gran problema con esto porque a través de las redes sociales nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, etcétera, continuamente están con el puto ser popular o no ser popular. Tengo éxito, es viral, en el TikTok no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ¿qué os voy a contar? Los que tenéis hijos ya lo sabéis, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, es como que toda la sociedad le dice a los niños y a los adolescentes: si no eres una persona de éxito, no eres nadie. Como si el fracaso no tuviera ningún valor en la vida. Por eso una de las frases preferidas que yo tengo, una de mis frases preferidas, y le digo a mis alumnos muy a menudo, es: te deseo que fracases. ¿Vale? Porque desearte que tengas éxito, pues esto ya te lo dice todo el mundo, ¿no? Pero necesitas tomar conciencia de fracaso, como decía Jung, ¿no? Jung hablaba de la conciencia de fracaso de una forma muy clara. Entonces, tener conciencia de fracaso es fundamental en la vida, porque significa poder admitir la otra parte de la situación y poder aprender de verdad, ¿vale? Para mí es muy importante que podáis comprender esto, no solo a nivel personal, con tu propia vida, sino que puedas entender que esa es la historia de tu familia. Esa es la historia de tu familia. Por eso siempre digo eso de: no hay familias perfectas, hay familias imperfectamente maravillosas, ¿vale? Pero perfecta, ni una. Porque la perfección no tiene realidad en este plano de conciencia en el que nos movemos. La realidad es, pues que bueno, pues eso, fracaso, éxito, éxito, fracaso, y finalmente, de tanto fracasar y tener éxito, acabo siendo excelente en algo. No tiene truco de ningún tipo. Es así de vulgar. Entonces, esto míralo para ti, pero ahora mira a tu familia. Y poder aceptar esto te permite estos cuadros que hay ahí, que son los precios a pagar. Bueno, ¿qué precios a pagar ha habido en el fracaso en tu vida o en la familia, ¿vale? ¿Y qué precios a pagar hay en el éxito? Y esto conecta especialmente con
o sea, todavía no con la parte central donde está la O, la SVP, esto todavía no me lo miréis, y quiero que miréis en la parte que pone miseria, pobreza, lo suficiente, mucho, abundante, ¿de acuerdo? Y talentos, ¿vale? Esta parte que está aquí, ahora quiero que miréis a ella, ¿vale? Porque cuando hablo de fracaso y de éxito, tiene mucho que ver con estos elementos que están aquí y que tienen que ver sobre todo con el dinero, ¿vale? Tu familia, cuando tú miras atrás, en tu familia de origen, tanto en la familia de tu padre como en la familia de tu madre, por ejemplo, este análisis lo tienes que hacer independizando la familia, una u otra, ¿vale? Entonces, tú miras y dices, a ver, ¿a qué huele mi familia? De estos elementos, que son miseria, pobreza, lo suficiente y mucho, abundante y talentos es otra cosa, luego ya os lo cuento. Pero miseria, pobreza, lo suficiente y mucho, ¿a qué huele tu familia? Por ejemplo, de tu padre. ¿Vale? Y esto tiene dos lugares. Uno que tiene que ver con el tener y otro que tiene que ver con el ser. Si yo miro desde el tener, mi familia ha estado en la miseria, huele a miseria o a pobreza. No es lo mismo miseria que pobreza. Para nada. La miseria es un estado en el que ni siquiera hay pobreza. O sea, la miseria tiene una especie de lugar como de indignidad, de que no permite casi ni lo mínimo, ¿de acuerdo? La pobreza es otra cosa. La pobreza, digamos, yo he visto pobreza en muchos lugares del mundo y sin embargo la pobreza muchas veces y muchísimas veces no tiene nada de indigna. De hecho, hay personas que pueden tener mucho y tener una miseria enorme. ¿Me explico? O sea, porque en realidad tienen mucho dinero, pero desde el ser son miserables. ¿De acuerdo? Entonces, ahí yo quiero que puedas analizar cómo le ha ido a tu familia en el ser y en el tener con referencia pues, al dinero y a los aspectos que tienen que ver con la supervivencia y a los aspectos que tienen que ver también con el ser, ¿no? Esto lo vais a conectar con toda esta parte del fracaso y del éxito y vais a ver un poco cómo le ha ido a tu familia y cómo te ha ido a ti. Ahora, hasta que no nos veamos en el taller, pues evidentemente es más intelectual el movimiento que hacéis, ¿vale? Luego podremos hacer el movimiento desde el plano, como lo hacemos normalmente, ¿no? Desde ahí vamos a ver que aquí hay una parte que pone abundante, ¿eh? En realidad está mal esto, no es abundante, es abundancia, ¿vale? Se ha equivocado la persona que lo ha hecho y ya en el plano estará como abundancia. ¿Por qué? Porque la abundancia es algo más. La abundancia, uno puede tener mucho dinero, ¿vale? O puede tener mucho bienestar, ¿vale? Pero la abundancia es un estado de conciencia superior. Quiere decir, la persona en realidad, o la familia en realidad, conecta con la abundancia en la existencia. Quiere decir, desde su interior hay una conexión muy fuerte y todo con lo que conecta a esta persona en la vida lo hace desde un lugar abundante. Es un salto en el ser. La persona ya está muy conectada consigo mismo, en su self, en su ser interior, y evidentemente desde esa esencia conecta de una forma clara con la abundancia. ¿Vale? Bien, tema talentos. O sea, aquí habrá personas de todo tipo. Personas que dirán, es que Joan, yo resulta pues que
cuando habláis de la vocación, pues yo no sé de qué me estáis hablando, ¿vale? O otros que me dirán, a mí me encantaría tener una vocación, pero es que no, yo no sé cómo haría esto, no tengo ni idea, ¿vale? Hay muchas maneras. O yo tengo talentos, pero no sé cómo hacerlo, ¿vale? Hay muchas maneras. Entonces, ahí vamos al plano central, a esta zona central, que es donde se corta el bacalao del taller, ¿vale? Y de la vida, a nivel de vocación-profesión, ¿no? Que sería aquí, en uno de estos lugares que hay aquí, que os planteo, está cada uno de vosotros en un momento de su vida, en este momento de su vida, ¿vale? Entonces, cuando yo pongo, por ejemplo, la P, que ya veréis que cuando hagamos el taller empezaremos a hablar ya en esta nomenclatura, tengo una P, tengo una PV, tengo una VP, trabajamos con esa nomenclatura y ya será normal para todos, ¿no? Cuando hablamos de tener una P, estamos hablando de que tengo una profesión. Y cuando hablo de tener una profesión, ¿de qué estoy hablando? Hablar de que tengo una profesión significa... Que gano dinero. Gano dinero, ¿vale? O sea, ¿gano dinero con qué? Pues no lo sé. Será con muchas cosas, pero tener una P, lo único que significa es que gano dinero. O sea, es que este es un profesional. A veces creemos que decir que este es un profesional es decir algo bueno de alguien. No, ser un profesional es que alguien gana dinero, pero eso no significa que realmente haga un buen trabajo. No, es un trabajo pagado, ¿vale? Punto. Otra cosa es decir, hostia, este tío es un buen profesional, ¿vale? Bueno, a lo mejor es un buen profesional porque aparte de ser un profesional, lo que hace es algo que le gusta y lo hace y pone su corazón en ello, ¿no? Entonces, eso es diferente. Un profesional puede ser un profesional solo por dinero o por supervivencia, por tener, ¿vale? O puede serlo por otras razones. Bien. Queda claro lo que es una P. Ahora veamos lo que es una V. Una V, o una V baja, como dicen los latinos, pues una V es tener una vocación. ¿Y qué significa tener una vocación? Pues tener una vocación significa que tú tienes algo que a ti te hace feliz y que aún te hace más feliz mostrárselo a los demás y hacer algo con eso con los demás. Pero eso no significa que porque tú tengas esa vocación sea también profesional. Quiere decir, que te paguen por ello. Esto sería una VP, ¿vale? Una vocación profesional significa, yo, suponte, a mí me gusta el bel canto y canto en la ducha de mi casa, ¿vale? Y resulta que como canto, dice mi familia que canto bien, pues entonces, pues llega un momento que mi familia me dice, bueno, hijo, bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no cantas un día en un festival o lo que sea? A ver que te vea la gente, a ver qué tal, ¿no? Y yo digo, bueno, papá, pero a mí me gusta cantar aquí en casa, pero yo no tal y cual. Y, bueno, y finalmente digo, bueno, va, lo voy a hacer. Y mi familia me dice que canto muy bien. Entonces yo voy, canto y a la gente pues ni fu ni fa lo que yo canto. Bien, yo sigo teniendo vocación. A lo mejor no tengo mucho talento, pero tengo vocación. Yo puedo tener vocación y poco talento, ¿vale? Pero tengo vocación. Entonces tengo que encontrar una manera para que esa vocación con poco talento, pues si es algo que simplemente voy a hacer como una, de alguna manera, como algo que a mí me gusta y que quiero mostrar a los demás o poner a disposición de los demás, pues a lo mejor, como no tengo suficiente talento, pues lo puedo convertir en dos cosas, ¿eh?
en un hobby que no tiene nada que ver con una vocación, ¿vale? O sea, un hobby no es una vocación. Quiero clarificar esto. Hay que diferenciar entre talento, hobby y vocación. O sea, un hobby es algo que una persona hace para sí mismo, ¿de acuerdo? Porque le gusta, porque se lo pasa pipa con ello, ¿no? Le gusta la bici y sale con la bici cada día. Eso es un hobby. Ahora, llega un momento que dice, no, es que yo, aparte de hacer esto yo quiero ponerlo a disposición de los demás. Entonces decide, pues, por ejemplo, poner ese hobby y ese talento a disposición de los demás como una como una vocación. Y, por ejemplo, lo hace voluntario. Se mete en un voluntariado y se pone pues, a llevar grupos que van en bicicleta, por decir algo, ¿no? Muy bien, pero sigue estando en la V. Ahora dice, no, es que encuentro una forma, yo por ejemplo encuentro una forma de dedicarme al tema que me gusta, que es el tema del bel canto, pero a lo mejor no es siendo cantante de ópera, porque no tengo suficiente talento. Sin embargo, a lo mejor resulta que me puedo dedicar a ser, yo qué sé, post-coach de artistas que se dedican a esto, ¿vale? O representante, o 1000 cosas, y entonces convierto eso en una VP. O sea, tengo el talento necesario como para desarrollar esa parte y otra más, ¿no? Soy creativo y genero una VP. Ahora bien, hay otros que dicen, no, es que yo tengo talento y tengo vocación, pero no sé cómo convertirlo en una VP. O sea, tengo talento, tengo vocación, pero resulta que no sé cómo. Lo quiero convertir en una VP, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, ese será parte del trabajo, ¿vale? Y habrá personas que dirán, yo tengo una P, tengo una profesión, pero resulta que yo empecé con esta profesión, pero poco a poco se ha ido convirtiendo también en una vocación. O sea, ahora resulta que me gusta y se ha convertido en una PV, en una profesión vocacional. O sea, la puerta de entrada es muy importante. ¿Entré por la P o entré por la V? ¿Me seguís? ¿Entré por la P o entré por la V? Si entré por la P no es lo mismo que si entré por la V. No es lo mismo. Si entré por la V, quiere decir que yo entré a través de lo que tiene que ver con lo que mi corazón dice que sí. O sea, normalmente en las Vs uno haría eso hasta gratis. ¿Me explico? Encima, si le pagan, ya es la hostia en patinete, ¿no? Pero lo haría hasta gratis. ¿Por qué? Porque se te pasan las horas, lo haces porque te gusta, es algo que tu corazón dice que sí fácil, que te dice, que te hace vibrar. Eso es una V, es una vocación. ¿Vale? A veces una persona tiene una PV, o una VP que no es suficientemente grande. Quiere decir, por ejemplo, pues tengo una VP, pero con esa VP no puedo sobrevivir. Entonces, tengo la VP y luego tengo otra P, ¿vale? Bien, estas situaciones también existen y suceden. Las situaciones de pluriempleo a veces tienen que ver mucho con esto, ¿vale? Entonces, bueno, cualquier situación es explorable aquí. Primero es ver dónde estás tú y dónde quieres ir. Ya lo veremos. Entonces, luego SVP quiere decir sin vocación ni profesión. Hay momentos en la vida de las personas en que a lo mejor una persona ha tenido una vocación profesional durante mucho tiempo y entra en una crisis del carajo de la vela con 45 años, ¿vale? Y dice, es que ya no siento ningún interés en esto. Y entonces es como que tiene que hacer un proceso de transformación y se encuentra sin vocación y sin profesión. Esto pasa mucho. Son personas que hacen un proceso de transición interna y lo que hacían ya parece como que no encaja con lo que quieren, con lo que les gustaría hacer y no saben a lo mejor lo que quieren hacer y se sienten perdidos. Y a menudo
entran en historias como la de lo que hice ya no tiene ningún valor, no tiene ninguna importancia, tengo que ser un poco como el ave fénix y salir de mis propias cenizas y hacer algo nuevo completamente, ¿no? Esta es una idea muy loca, con todo mi respeto, ¿vale? Esta idea de el ave fénix, ¿eh? Que es la idea de me tengo que quemar y luego resurgir de las cenizas. Es el camino del héroe, ¿no? Entonces, esto no es necesario, no hace falta hacerse el harakiri, ni es verdad que todo lo que tú has hecho, digamos, tengas que sacrificarlo en la pira de los dioses, ¿no? Ni nada que tenga que ver con esto. La realidad es que, por eso yo siempre digo que no creo en el cambio y sí creo en la transformación, porque creo claramente algo que es, y que lo he ido comprobando con los años, ¿no? La vida no da puntadas sin hilo en nosotros. Y todo eso que hemos hecho y que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, aunque nos parezca que no tiene sentido en este momento de nuestra vida, tiene un lugar en nosotros. Y el verdadero arte de la transformación es ser capaces de desarrollar, digamos, un camino que esté acorde con lo que nosotros queremos y necesitamos y que posiblemente nos permita no confundir las herramientas con qué queremos hacer con las herramientas. O sea, no es lo mismo las herramientas que qué hacemos con las herramientas, ¿no? Entonces, todo lo que tú has aprendido a lo largo de tu vida no puedes tirarlo a la basura. Tienes que dejarlo contigo y posiblemente antes lo hacías como docente y ahora has tomado la decisión de que tú ya no vas a hacer más de docente y que quieres hacer otra cosa en la vida. Me parece muy bien. Quiere decir, el para qué es diferente. Pero eso no quiere decir que tengas que renunciar a lo que te hace una persona potente. O sea, si no, lo que sucede es que tú te conviertes ¿en qué? En un aprendiz, en una persona que viene aquí a decirme a mí que tiene 45 años y que ahora va a empezar de nuevo, ¿vale? Entonces, bueno, como quiero ser terapeuta, pues resulta que, bueno, pues yo tengo que aprenderlo todo. Perdona, yo no puedo aceptar esto. Porque entonces te pones en un lugar como si fueras una niña pequeña o un niño pequeño que no ha hecho nada en 45 años de vida. ¿Quién se cree esto? Yo no, ¿vale? Yo no. Trabajemos con tu fortaleza, ¿me explico? Entonces, tal vez tú, si te comparas con no sé quién, pues te vas a ver como si fueras una niña que no sabe nada. Ya lo entiendo esto, pero es que no te tienes que comparar con nadie. El planteamiento es que puedas ver tus fortalezas y tus debilidades y desde ahí te pongas a trabajar con eso. Porque seguro que ese otro al que tú miras tiene otras debilidades y otras fortalezas, ¿vale? Porque tiene otra historia, otro recorrido de éxito y fracaso en su familia y en su vida. Por tanto, para mí esto del síndrome del eterno estudiante, ¿vale? Pues que siempre dice no estoy suficientemente preparado y tengo que seguir formándome, pues yo no tengo nada en contra de que las personas se formen, pero que nunca tengan suficiente formación como para atreverse a vivir su vida como quieren, esto es muy sospechoso. Se comprende, ¿no? Entonces, el SVP, a menudo, pues yo que sé, hay personas que se encuentran en el SVP, a veces hablan de los ninis, ¿no? Como que un nini es algo parecido, ¿no? Yo tengo una visión muy diferente. Yo siempre digo que un nini es una persona muy interesante. Es una persona que en realidad no conecta con lo que le están presentando delante y necesitan encontrar realmente
nuevas cosas. Y suelen ser personas que acaban teniendo talentos muy grandes y que finalmente encuentran caminos que a veces son caminos emprendedores que otros no se atreven a buscar. ¿Vale? Porque ya os he dicho muchas veces, creo que ya os lo he dicho alguna vez y os lo vuelvo a decir, o sea, hoy en día nadie, ninguna organización, ninguna empresa, nadie puede seguir esperando a que solamente sea la universidad la que ofrece talento. El talento viene de cualquier sitio hoy en día, ¿no? Y evidentemente esto las empresas lo saben y evidentemente ya no van solamente a buscar las universidades. Les importa un pimiento. Ya el currículum de si tiene 3 carreras o no lo tiene, ha dejado de ser crucial en las empresas. ¿Vale? Y yo lo comparto. Entiendo perfectamente que sea así. ¿Eh? Porque si vemos realmente las empresas de más éxito del mundo, no están precisamente enfrente de esas empresas solo los universitarios, sino que hay hoy en día muchísimos tipos de formación que puede verdaderamente ofrecer tanta potencia como la universidad. ¿Vale? Lo digo para los que a veces están en la línea de que les falta algo porque no tienen una carrera universitaria. ¿Vale? Bien. La zona cero, esto que pongo aquí en cero, ¿esto qué es? Bueno, este es el lugar del vacío fértil, que ya lo tenemos en otras áreas, ¿no? Pero es el lugar donde algunos pueden estar porque dicen, es que yo, por ejemplo, yo en realidad estoy en un año sabático o me cojo 2 años sabáticos y quiero, no sé bien qué quiero hacer con mi vida ahora, con los aspectos vocacionales y profesionales, ni me preocupa mucho ahora, me doy un tiempo, veo qué hago con eso. Es como una zona de barbecho, ¿no? Como una zona de vacío fértil. Entonces, este lugar, estos lugares que hay aquí significan dónde está cada uno. Entonces, en el trabajo que haremos en estos 2 días, tú te vas a poner en algún momento en dónde estás, suponte que estás en una P, ¿vale? Y ahora me dices, bueno, yo quiero tener una VP, ¿vale? Y quiero dar el salto de la P a la VP. Pero claro, esto es muy bonito. Quiero ir del PP a la VP. Sí, pero aquí hay un camino. Para ir de la P a la VP, primero tendrás que saber cuál es tu V, ¿no? Y si quieres saber cuál es tu V, si tú dices, ya, yo sé qué talentos tengo, pues entonces veremos qué pasa con la V. Porque si tú tienes talentos que están escondidos, por ejemplo, en tus hobbies, suponte que tú tienes muchos hobbies. Pero ¿eso quiere decir que tú quieres coger todos tus hobbies y convertirlos en una vocación? No. A lo mejor resulta pues que hay 1 o 2 que dices, esto lo quiero poner al servicio de la vocación y lo quiero convertir en una VP. Bueno, todo esto son los lugares de exploración que vamos a hacer durante estos días. Cada uno va a tener una historia diferente, una historia distinta, cada uno. Está claro. Pero es evidente que cada uno se va a identificar con un lugar y con lo que quiere. Entonces, uno de los trabajos fundamentales que vamos a hacer es no solo darte cuenta de esto, sino que vas a desarrollar, digamos, cuál es tu plan de acción para ir de la P a la VP. ¿Vale? ¿Qué acciones vas a pactar con tu testigo para ir de un sitio al otro? ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer y qué vas a hacer con esto? ¿Qué modificaciones vas a hacer? Voy a hacer un proyecto, voy a hacer lo que sea. Cada uno va a tener su lugar respecto de esto. Habrá personas que dirán, pero es que sabes, Joan, que yo quisiera tener una V o quisiera tener una VP, pero es que yo no sé qué talentos tengo. Entonces, ¿cómo encuentro mis talentos? Esta es una pregunta que seguro que ya hay personas que se la están haciendo. ¿Vale? Bueno, esa es parte Joan, una pregunta. ¿Puede ser que tengas una P y una V separadas que no quieras juntar? Absolutamente, absolutamente. Vale. Yo tengo una P que me da una pasta gansa de puta madre. ¿Me explico?
No es mi V, pero me da pasta y me da, o tengo un horario que me encanta y resulta que yo lo vivo bien y luego tengo tiempo para mi V. ¿Me explico? Y lo paso maravillosamente con mi V y no necesito convertir mi V en una VP. ¿Vale? Pero es una V. Recuerda, David, que la diferencia entre la V y el hobby es que el hobby es para mí solamente y la V es algo que comparto con otros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo cojo mi V y me voy, o sea, cojo ese hobby y, por ejemplo, me dedico a ir en bicicleta, pero llega un momento que digo, hostia, es que a mí lo que me gustaría es acompañar a otros y enseñarles cómo es esto de ir en bicicleta y tal y cual. Entonces, y lo hago voluntariamente. Bien, pues eso es una V, ¿vale? ¿Me comprendes? Ahora, digo, no, yo me voy con mis amigos con mi bici y tal y cual y vamos en grupo. Eso es un hobby. Un hobby. Eso es un hobby. ¿Eh? Y dices, no, es que he tomado la decisión de que voy a profesionalizar esto. Entonces es una VP. O sea, recibo dinero por ello. Bueno. ¿Comprende la diferencia? Pero claro que todo está bien, ¿no? O sea, tiene que ver con cómo yo equilibro mi vida y cómo yo soy moderadamente feliz con mi vida. Si a mí me está bien tener una P y una V, pues hay personas que dicen, oye, es que ¿yo cómo voy a dejar esta P? Si trabajo 4 horas y recibo una pasta gansa y estoy maravillosamente con el dinero que gano, no lo voy a ganar de ninguna manera, ¿vale? Bueno, pues oye, yo me gano la vida muy bien, trabajo poco y resulta que luego tengo tiempo para Vs, tengo tiempo para hobbies y tengo tiempo para lo que me dé la gana, pues yo me quedo con mi P y se acabó, ¿vale? Y eso es tan honesto y tan correcto como decir yo quiero tener una VP o tener varias VPs o tengo una VP y una PV bueno, es que las combinaciones son muchísimas, va a depender de cada uno. ¿Vale? Muy bien. Seguimos adelante. Joan, sí, una pregunta. Adelante. ¿Dónde entra aquí entonces, más o menos lo intuyo, pero bueno, para que lo clarifiques, el concepto de negocio? Porque entiendo que puedes tener un negocio con una P y también con una V y con una VP y con una PV. Un negocio en sí es cuando hablamos de dinero, en sí, o sea, puede ser una P o puede ser una PV o puede ser una VP. ¿Me explico? Difícilmente un negocio será simplemente una V. ¿Me explico? Porque evidentemente no veo yo a alguien montando un negocio. Negocio significa negación del ocio. ¿Vale? O sea, entonces, evidentemente, cuando uno tiene un negocio, está diciendo el negocio niega el ocio, ¿no? Entonces, desde ese punto, desde ese lugar, pues evidentemente, difícilmente yo voy a hacer un negocio como un hobby. Esto lo hacíamos cuando éramos pequeños, ¿no? Vamos a jugar a la tienda, ¿no? Entonces jugábamos a la tienda y tal y cual, ¿no? Pero cuando somos mayores, si uno monta un negocio, pues espera un rendimiento económico, ¿no? El que sea. Entonces, evidentemente, no lo pongo en ningún sitio. Va a depender de lo que sea para ti. Y eso es una exploración muy buena. El hecho de decir, bueno, yo tengo un negocio, quiero montar un negocio. ¿Desde dónde hago esto? ¿Desde la necesidad de la P? ¿Desde el tener? ¿O de dónde lo hago? No. Yo lo hago, para mí, yo monto este negocio porque yo ya tengo una P que me funciona, pero monto este porque quiero una U, quiero que sea un negocio que me permita, con el tiempo a lo mejor, poder vivir de lo que me gusta. ¿Vale? Y bueno, me acabo montando una tienda de bicis, porque como a mí me gustan las bicis y no sé qué, pues me acabo montando una tienda de bicis y bueno, y no dejo mi P actual porque, bueno, hay muchas maneras. ¿Lo comprendes? Sí. Bueno, negocio o emprendimiento. Es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Por eso te digo, por eso incluyo ahora por ejemplo, vamos a ver.
No es lo mismo negocio que empresa. Mm. O sea, yo una de las preguntas que le hago normalmente a las personas cuando trabajo con temas de negocios y de empresas, le pregunto, ¿tú quieres tener un negocio o una empresa? Mm. Esto es la primera pregunta. Porque un negocio contempla esto que tiene que ver con la negación del ocio, ¿vale? Mm. Que es el síndrome en Cataluña del botiguer, por decirlo de alguna manera, ¿no? El que abre la botiga y la tanca, ¿no? El que abre y cierra la tienda. El ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Esto es el negocio, ¿eh? Y otra cosa muy distinta es la empresa. Eso. El empresario tiene una visión diferente. El empresario dice, yo monto una empresa con la intención de que evidentemente yo cree una estructura que finalmente me sirva, ¿de acuerdo? Y que yo pueda, de alguna manera, vivir mejor, en el sentido de decir, bueno, pues yo tengo unos empleados, tengo una estructura y finalmente yo vivo, por decirlo de alguna manera, de las plusvalías que se producen en la empresa como socio, ¿no? Esto sería una visión distinta a la que tiene un negocio, en donde el botiguer, o la persona que tal, bueno, es el que está con este tema ahí, con el síndrome del, lo que llamo el síndrome del hombre orquesta, ¿no? Que lo hace todo, ¿no? Son cosas diferentes. ¿Queda claro? Queda claro. Muy bien. Vale, Perdona, una pregunta. adelante. Tiene una P que cuando lo analizas dices, vale, me da dinero, tiene un buen horario, aparentemente todo es perfecto, pero me aburre profundamente. Pues No nada. no hay ninguna V en la lejanía ni en la cercanía detectada. ¿Qué haces? Pues tienes dos posibilidades. Hacer algo o joderte, aguantar mecha, ¿no? Pero después de muchos años de aguantar mecha... O sea, sí, bueno, es que esto es lo que vas a explorar, porque tú tendrás la ocasión, como no hay riesgo, tendrás la ocasión de, por ejemplo, decir, bueno, voy a probar, ¿no? Vamos a trabajar, por ejemplo, con la herramienta que ya usáis en el grupo del como si fuera, ¿no? Entonces, voy a ponerme en un como si fuera que sea como que me permito tener una V, ¿vale? Me mantengo con esta P y tengo una V. O no, o voy a una VP, ¿vale? Bueno, y vamos a ver cómo te sientes con esas situaciones. Y ahí, desde ese punto, tú puedes explorar si valdría la pena que hagas un proceso de transformación con esto y qué importancia tiene para ti y cómo sería. Este taller es precisamente un lugar de exploración de todo eso, ¿vale? Pero no hay una fórmula matemática, ¿eh? O sea, al final todo tiene precios a pagar. Todo tiene precios a pagar. Si tú tomas una decisión, imagínate que tú tienes una P muy segura, y que te va muy bien desde el punto de vista económico, pero te aburres soberanamente, como estás diciendo. Bueno, esto se puede resolver de diferentes maneras. A lo mejor resulta que simplemente desarrollando unos talentos tuyos que te permitan de alguna manera desarrollar una V, ¿vale? Un poco como decía David, pues a lo mejor te sientes mucho mejor y es viable, ¿vale? Digamos, yo no soy muy partidario de los golpes de volante, quiere decir de hacer golpes muy gordos de tal manera que digas, bueno, pues ahora yo lo dejo todo y me dedico a otra cosa. Yo no creo mucho en esto. Yo creo que las cosas hay que hacerlas de una forma que sean sostenibles. O sea, que el interior y el exterior no sean traumáticos a la hora de desarrollar cualquier cosa. Hacerlo de un modo que realmente no hace falta pasar por el ave fénix. Es lo que el síndrome del ave fénix, yo no lo comparto. Considero que esto de me tengo que crucificar para poder encontrar mi felicidad, ¿qué quieres que te diga? Esto es muy cristiano, pero digamos, no es que yo me quiera poner por encima de Jesús, pero evidentemente
esto no sé si es el camino, no sé si era el camino del alma finalmente, pero desde luego no lo comparto en lo que significa el camino de ir de alguna manera avanzando en nuestra vida. Tenemos que poder ser más respetuosos con lo que hicimos y con lo que tenemos y con lo que nos ha dado la vida. Porque a veces uno tiene una P y como no le gusta suficiente tiende a desvalorizarla, ¿no? Como a decir, bueno, estoy harta de esto y esto no sé qué. Sí, pero a lo mejor resulta que esa P está sosteniendo tu vida, ¿vale? Y entonces, si tú te la quitas de en medio rápidamente, a lo mejor resulta que luego es peor el remedio que la enfermedad. Hay que hacer las cosas de un modo ordenado. Esta es mi opinión. ¿Vale? De todos modos, tenemos tiempo en el taller para poder de alguna manera ir viendo esto uno por uno y viendo cuáles son los frenos, porque al final, por ejemplo, en los temas que tienen que ver con el dinero, que no he hablado mucho de ello, en los temas que tienen que ver con el dinero, cada uno tiene un estilo de tener el dinero. O sea, en virtud de la miseria, de la pobreza, de lo suficiente, de lo mucho, en virtud de eso, pues tú a lo mejor tienes una forma de hacer que tu forma de tener dinero es que te entra dinero, pero tal como te entra, te sale. ¿Vale? O resulta que pues tu forma de tener dinero es que te entra el dinero, pero solamente te entra lo justo. Lo que decimos en catalán, tallar y cosir, ¿no? Pues bueno, venga. Tallar y cortar, ¿vale? Tallar y coser, ¿vale? Punto, solo eso. O resulta que, bueno, que tu forma de tener dinero es que te entra dinero y tú pues realmente no piensas más que en no gastar. O sea, en que bueno, digamos, continuamente estás mirándote ahí la pela, no sé cuánto, y a lo mejor sí, pues bueno, acumulas dinero, pero eres un puto miserable, ¿de acuerdo? O sea, vives como si no tuvieras, ¿vale? Entonces, claro, pues bueno, sea como sea, será tu estilo. Entonces, eso no es por casualidad. Querida, no es por casualidad. Sea como sea, ese estilo, que no juzgo, tú tienes que poder ponerte en juego sobre si a ti esto te hace sentir feliz o tranquila, o esto ya pues no te hace sentir tranquila ni feliz. Entonces, desde ese punto de vista, ponerte en cuestión, ver cómo te gustaría que fuese, probarlo y a partir de ahí avanzar con ello, ¿no? ¿Se comprende esto? Muy bien. Aurora, ¿puedes bajar un poco el plano? Bien. Y aquí tenemos las áreas de transformación y el área transformada, ¿no? O sea, al final, fijaos que tenemos los 7 órdenes arriba, mirándolo al futuro, ¿no? A los futuros que ya conocéis. ¿Por qué ponemos los 7 órdenes aquí? Porque quiero que entendáis, ya lo hemos hablado muchas veces, que esto que hacemos de sustituir es muy inconsciente, pero muy habitual. Entonces, es como muy importante que te puedas dar cuenta que muchas veces la vocación que tiene muy buena fama, se convierte en un tirano para nosotros. O sea, ¿por qué? Porque resulta que como nos apasiona tanto, es como un amante la vocación, ¿vale? Como nos apasiona tanto, como nos gusta tanto, como nos hace tan feliz, pues entonces, claro, todo el día queremos estar con la amante, ¿no? Y claro, nosotros tenemos ahí a nuestra esposa o nuestro esposo que lleva no sé cuántos años con nosotros y que pobrecita, pues, y pobrecito, pues ya pues no nos apasiona tanto, porque claro, después de 20 años, pues ¿qué quieres que te diga? No es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, me llega mi vocación, me enamoro de ella como un loco y entonces, claro, me entrego en brazos de mi vocación y empiezo a ocupar el lugar de mi pareja, de mi paternidad. Entonces, claro, tengo que llevar cuidado. La vocación es muy bonita, pero se puede convertir realmente en un tirano que acabe dominando mi vida
y amargando otros aspectos de mi existencia que luego cuando despierte y me dé cuenta, pues ya lo veré. Y a veces es tarde, porque ya me he cargado otras cosas en medio. ¿Vale? Y claro, tengo una vocación maravillosa, pero me he quedado sin mi mujer, ¿de acuerdo? O sea, entonces ahora me acuesto solo porque mi mujer ya no está, pues se ha hartado de que todo el día esté con mi vocación. Hombre, claro, es que yo me estoy ocupando de lo mío, porque es que, claro, me gusta tanto lo que hago, ¿eh? Me gusta tanto lo que hago y a las personas les es tan útil y, sí, qué bien, qué bien, qué bien, sí. ¿Y? ¿Y qué pasa? Y mientras mis hijos no me ven, ¿no? Mi mujer tiene que ponerse en la agenda todo el día a ver cuándo me tiene un rato para mí. Porque claro, la vocación también puede ser un peligro. Y a mí me gusta explicarlo de esta manera. La vocación la tenemos que ver como un hilo de Ariadna. Conocéis la historia del hilo de Ariadna, ¿no? Lo que es un hilo de Ariadna, ¿no? Bueno, por ejemplo, David, tú que eres bombero, o sea, cuando entráis en los lugares con incendios, pues posiblemente a veces no veis y tenéis que tener un sistema de poder entrar y saber que podéis entrar y poder salir, ¿no? Por ejemplo, yo que soy buceador, en el buceo, cuando hacemos buceo de cuevas, pues entramos con un hilo de Ariadna y salimos con un hilo de Ariadna, ¿de acuerdo? Bien, la vocación en la vida es un poco esto. Cuando uno descubre su vocación, es cierto que tiene como una especie de hilo que le permite en las diferentes situaciones de la vida poderse mantener en algo que le es propio. O sea, y muchas cosas pueden cambiar, pero uno tiene consigo mismo su vocación. Es cierto. Y por eso a menudo hay personas que se pierden en la vocación. Yo siempre me acuerdo, me marcó mucho esta paciente, una mujer del mundo de la ópera muy conocida, la conocéis todos, ¿vale? Entonces, esta persona me dijo, vino a verme y me contó lo infeliz que era, ¿vale? Porque era una persona con un éxito arrollador en su vocación, a ella le encantaba su vocación y había entregado su vida a eso, pero ahora tenía casi 50 años, ¿vale? Y ella se daba cuenta de que no tenía una pareja, no tenía hijos, ¿vale? Y que tenía una vida en la cual todo se lo había dado y quitado la vocación, ¿vale? Entonces, a mí me gusta mucho decir la parte positiva y la parte no tan positiva de la vocación, porque tiene tan buena fama que todo el mundo dice yo quiero tener una vocación. Pero es que a veces una vocación puede convertirse en un problema. Entonces, uno tiene que decidir qué medida le da a eso. Y uno puede tener a lo mejor una P grande. Imagina que uno dice, yo tengo una P grande y luego es una PV y, por ejemplo, la P es grande y la V es pequeñita, ¿no? Imaginaos una P grande con una V pequeñita. Bueno, pero es que a lo mejor resulta que si tú mantienes tu PV con tu V pequeñita, a lo mejor resulta que puedes completar con otra V o con hobbies que te permitan que de alguna manera eso tenga un lugar de equilibrio en ti. Porque al final no es importante si tengo una VP o si no tengo una VP o si tengo un... Lo importante es si soy moderadamente feliz en mi vida, si me siento equilibrado o no. Si las diferentes áreas de mi vida están priorizadas de un modo que permiten que finalmente yo me sienta tranquilo y bien, y las personas que están a mi lado y que me importan también se sientan tranquilas y bien con mi actuación. Porque, ¿qué me pasa si yo me siento muy contento con mi vocación, pero luego llego a mi casa y me encuentro a mi mujer con una cara de pomas, bueno, con una cara de, como dicen en Argentina, con una cara de culo hasta el suelo, ¿no? Pues que ¿de qué me sirve la vocación?
Yo muy contento cuando estoy con mi gente y luego llego a mi casa y me encuentro a mi mujer enfadada. O me encuentro a mis hijos que me dicen, papá, es que no te vemos nunca. ¿Vale? ¿Ves la importancia y la grandeza de esto que llamamos el equilibrio en las diferentes áreas? O sea, yo entiendo la vida de esta manera. Yo entiendo la vida como el arte de cocinar un buen plato y cocinar ese buen plato con las medidas adecuadas de cada parte de lo que ponemos en ese plato, ¿no? O sea, y con la cocción necesaria. Eso es lo que hace que esa paella sea una buena paella, ¿no? Entonces, bueno, no, es que a mí me encanta el arroz y tengo mucho arroz. Pues tendrá mucho arroz, pero eso no es una paella, no sé qué será, pero no será una paella, ¿no? Entonces, la vida se parece mucho a esto. Entonces, es cierto que hay componentes en determinados platos que son fundamentales, ¿no? Son base. En una paella, si no hay arroz, pues... Luego puedes hacer el arroz de muchas maneras, pero el arroz tiene que estar, ¿no? Entonces, evidentemente, es cierto que la vocación se puede convertir un poco en ese hilo de Ariadna, que es capaz de llenar una vida de una forma muy potente, ¿de acuerdo? Pero yo afirmo y reafirmo que hay muchas formas de que las personas se puedan sentir moderadamente felices. Muchas formas y maneras. Y no hay que atarse a ninguna. Hay que ver qué te sienta bien a ti y a los tuyos en este momento de tu vida. No es, esto es mejor que el otro. No. Esto es mejor para ti y para el otro será de otra manera. 1000 hombres, 1000 caminos. Esto es así de claro. Bien, por tanto, aquí en el área de transformación y área transformada haremos ese movimiento de probar y de hacer negociaciones con los testigos y ver un poco cómo cerramos ese plan de acción que permita el compromiso de cada uno de cara a transitar lo que queremos transitar en esta parte del trabajo del orden en el que estamos, ¿no? Por tanto, fundamental que sepáis que parte de lo que habéis hecho ya en los planos anteriores tiene mucho valor aquí. Porque cuando ponéis los 7 órdenes que están arriba, claro, ¿cómo estás tú ya posicionándote a nivel de prioridad esos otros aspectos de la vida? Va a hacer que de alguna manera tengas más o menos permiso para lo que verás aquí. Porque la vocación, la profesión, el dinero, los talentos, todo esto es realmente central en nuestra vida. Porque, por ejemplo, cuando hablo de lo personal, ¿qué importancia tiene en la vida el hecho de que yo me pueda sentir mucho más contento de mí mismo en cuanto a los aspectos personales cuando me siento moderadamente feliz en lo que hago más horas, que es de alguna manera pues dedicarme a mi vocación profesional? Pues mucha. Si yo hoy he estado trabajando toda la tarde y ahora acabo con vosotros el trabajo y he tenido una tarde donde he disfrutado de lo mío, pues ahora cuando baje abajo y hable con mi mujer, pues posiblemente estaré en un estado mejor que si he estado cabreado o mal o me ha ido mal en mi vocación. Por lo tanto, la vocación profesional y la profesión tiene mucha importancia. Hay una pregunta que me han hecho a veces y que lo quiero decir. ¿Una persona puede tener una profesión y porque no es vocacional, de alguna manera, eso significa que va a ser infeliz en su profesión? Esta es una buena pregunta, ¿eh? Y os quiero compartir algo que me pasó hace años.
no sé si os lo he compartido o no, pero porque a veces se me mezclan los grupos, ¿no? Pero es algo que a mí me enseñó mucho y fue en un viaje de los que yo he hecho por Asia, que son muchos, pues me acuerdo que estaba en India y fui concretamente a ver a un maestro que en esa época yo había visto muchas veces, ¿no? Ya está muerto, él se llamaba Sai Baba, ¿no? Y era un maestro pues, muy conocido, ¿no? Que tenía millones de seguidores en todo el mundo. Y era muy difícil tener una entrevista con él, o sea, porque habíamos, yo qué sé, 50.000 personas, 60.000 personas, ¿no? Y en una de esas situaciones me eligió para una entrevista, entre muchos, ¿no? Para mí fue un momento muy interesante porque no había tenido ocasión de hablar con él directamente. Entonces, yo le hice una pregunta. Yo podía hacer una pregunta y le hice una, ¿no? Y la pregunta tenía que ver con esto. Yo le dije, le pregunté, en realidad, en la vida, lo importante es hacer lo que nos gusta. Y me acuerdo que se me quedó mirando muy fijamente, estuvo un rato en silencio y entonces me dice, mire, hacer lo que nos gusta está muy bien y es maravilloso. Dice, pero lo realmente sublime es que una persona aprenda a lograr que le guste todo lo que hace. Esto para mí fue un impacto, porque cuando yo hice esa pregunta no era porque sí. Era una pregunta que tenía que ver con el hecho de que yo en mi vida pues tenía una actividad empresarial muy potente en esa época y evidentemente pues era una actividad empresarial que me daba mucho dinero, pero en la cual era una P como una catedral, pero en la cual yo muy a menudo no era feliz, ¿no? Y entonces le hice esa pregunta desde ahí, ¿no? Y a la vez yo tenía mi otra parte terapéutica, etcétera, etcétera, y la miraba, pero era una V, yo ni siquiera me interesaba como P. Entonces, bueno, recuerdo que su contestación para mí fue un faro a partir de ahí, ¿no? Yo empecé a darme cuenta de que es cierto, en la medida en que tú haces esa transformación de lo personal, que significa ir hacia tu propio ser, y que te transformas en trabajar lo que significa lo personal de una forma seria y estás en el amoísmo, a menudo me sucede que me sorprendo a mí mismo dándome cuenta de que hay muy pocas cosas que ya no me gusten. O sea, que puedo disfrutar de... Muchas veces estoy en temas empresariales que antes me cargaban mucho y estoy ahí y digo, pues estoy aquí hablando de activos financieros que antes me aburrían soberanamente y me ponía de los nervios, ¿no? Y estoy hablando de ello y disfruto del tema, ¿no? Y entonces es como que hay algo en nosotros que tiene una capacidad muy potente de si va hacia su propio ser interior y deja de pelear con lo que está fuera, entonces puede perfectamente transitar libremente en la vida sin tenerse que armar en el hecho de decir es que tiene que ser esto y nada más. Y puede convertir que una P se convierta de una forma increíble en una PV. ¿Vale? Entonces, os doy esta información porque creo que es importante que podamos sentirnos libres para poder explorar, pero no convertirnos en rígidos que dicen, si no tengo una V no puedo ser feliz. Si no tengo una VP no puedo ser feliz. ¿Me explico? Si no porque esto es una trampa mortal, es poner en el exterior algo que en realidad no es tan importante lo que hago como desde dónde lo hago. Esta es la clave. La gran diferencia, lo que yo aprendí cuando Sai Baba me dijo esto, es que
claro que es importante lo que hago. Y está maravilloso lo que hago. ¿Es mejor que haga algo que me gusta y qué tal que algo que no me gusta? Pues claro, evidentemente. Evidentemente. Pero quiere decir que si hago algo que no me gusta, yo no puedo encontrar ahí, digamos, también equilibrio y felicidad. Eso depende de mí. Eso depende de mí, porque si no lo que sucede es que la felicidad o la alegría o la paz viene de fuera, ¿no? Y hemos podido comprender, por ejemplo, cómo hay tantas personas que hemos podido aprender de ellos. No sé, a mí me gusta mucho, por ejemplo, y me emociona profundamente Nelson Mandela, ¿no? O sea, alguien que en una vida como la que él tuvo, era capaz de convertir aquellas situaciones de dureza tan tremenda de su vida en auténticos lugares de crecimiento y de faro, ¿no? En su existencia. Bien. Esto, hay muchas personas que nos han enseñado esto, muchas personas que nos han enseñado esto, ¿no? Entonces, a mí me gusta cuando hago vocación y profesión no vender motos a la gente, en el sentido de decir, bueno, es bueno que tú busques tu vocación, que tú busques... todo esto es maravilloso, está muy bien, tus talentos, etcétera, etcétera, pero no te vendas esto como que vas a encontrar el Shangri-La. ¿Me explico? O sea, vas a encontrar de alguna manera la piedra filosofal porque encuentres tu vocación. No, ve a tu vocación tranquilamente sin pensar que esto es la hostia. No, esto es una parte más de tu vida y es un hilo de Ariadna con el que vas a poder caminar, pero hay otras maneras de vivir la vida y son tan válidas como esta. ¿Me seguís? ¿Sí? Bien, pues creo que son y 59, o sea que si hay preguntas las contesto, si hay alguna cuestión que comentar, la contesto. O sea, si no, creo que hemos hecho todo lo que era imprescindible hacer para que pudierais tener la base para poder trabajar el próximo día. Sí, yo quería comentar que me he quedado sin testimonio. ¿Cómo que te has Porque quedado? mi testimonio era Sinta Sí. y dejó el curso. Ah, sí, por el No tema... sé si sí. hay alguna otra persona que también se haya Bueno, quedado eso en sin el grupo el testimonio y próximo día lo podemos... hacemos, Monse. El sábado, ¿no? El sábado, sí, sí. Vale. Allí te empiezas a negociar y encuentras tu testigo seguro. Ya, pero ¿puede ser testigo mío alguien que ya tiene otro testigo? ¿O Claro, no? si quieres, sí. Ah, vale. Pensaba que no se podía ser testigo de dos personas. ¿Quién ha dicho eso? Yo no lo he dicho nunca. Cada No, uno, no lo sé. cada uno toma las responsabilidades que quiere. Esto no, yo no puse ningún límite en eso. O sea, pero, yo he visto grupos en que una persona ha sido testigo de 3. Y esto es una decisión suya. O sea, no tengo ningún problema en cuanto a eso. Ninguno. ¿Vale? El próximo día en el grupo lo recuerdas y entonces ya buscaremos quién trabaja contigo. ¿Vale? Vale, perfecto. Hola, Joan, disculpa. Sandra. Hola. Mira, comentaros, yo ahora mismo soy positivo en COVID desde hace 3 días y no creo que el sábado esté lista para venir. Ojalá sí, igualmente me haré un test por la mañana y me estaré fatal porque es un tema justamente clave para mí. Pero no os preocupéis porque cualquiera de las personas que no vengáis al por el COVID o por lo que sea, o sea, en el curso próximo, que empieza en marzo, o sea, podéis venir perfectamente al módulo, ¿de acuerdo? O sea, ya sabéis que no pasa nada, o sea, si hay un módulo por una fuerza de causa mayor o lo que sea que no es posible, o sea, pues como que estamos haciendo continuamente la formación y ya el grupo de marzo ya está casi, tiene ya mucha gente, por lo tanto se va a hacer, ¿vale? Pues no hay ningún problema, lo puedes apuntar, o sea que no hay problema. Vale, perfecto, gracias, Joan. No es necesario que corras
riesgos que no vale la pena que los corramos, ¿vale? Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Gracias, Joan. Por favor. ¿Hay algo más por ahí? Bueno, pues si no hay nada más, nos vemos el sábado, ¿vale? Si todo está normal. Seguro que Claudia o yo vamos a estar. Intentaremos estar los dos, pero no creo que caigamos los dos, ¿no? Además, los dos hemos pasado ya. Pero bueno, esto no tiene nada que ver, ya sabéis cómo funciona el tema, ¿no? Que el hecho de haber pasado no significa que no vuelvas a poder caer, ¿no? Pero bueno, intentaremos que así no sea y que podamos encontrarnos allí. Entonces, nos vemos el sábado, ¿vale? Os envío un fortísimo abrazo a todas y a todos y nada, vamos a por ello. Venga, un abrazo muy fuerte para todas y para todos. Cuidaros. Venga, chao.